Bien, muy bien. Entonces continuamos con nuestra programación de hoy. Como ya lo pueden ver en pantalla y Eduardo ya un poco también lo anunciaba en el comienzo del programa, estamos en compañía de nuestro invitado, Daniel Buciarelli, jefe de producción de Molino Cani para Hermanos, Grupo Los Grobo. Así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien. Muy buenas tardes a Muchas ustedes. gracias, Daniel. Bueno, Daniel ya nos ha visitado anteriormente. El tema, por supuesto, para el cual lo hemos convocado tiene que ver con esto, ¿no? El tema de la calidad de trigo, el tema de la molinería, los problemas que se pueden llegar a estar presentando, ¿no? O que se presentaron o que se presentarán con el correr del año, porque en principio, si bien los resultados de la campaña de trigo han sido muy buenos en general, o buenos para algunos, muy buenos para otros, quizás, digamos, para lo que es la industria de la molinería, no sea tan así, ¿no? No sé, ¿cómo están viendo, Daniel? ¿Cómo están recibiendo ustedes? Bueno, acá Los Grobos tiene planta de acopio, vos estás un poco ahí, digamos, controlando todo el ingreso de la mercadería y viendo diariamente la calidad de los trigos. Sí, es preocupante. Para Ajá. los molinos es muy preocupante. La verdad que, como dijiste vos, hicieron una campaña excelente en el tema de los rindes de Ujú. los campos. O sea que los productores están muy contentos, pero el problema se suscita con la calidad. Claro. La calidad no es buena. Ha pasado en otros años, Ajá. pero no tanto como esta que haya sido tan parejo, Mira. tan parejo. Nosotros estamos recibiendo trigo de 500 kilómetros a la redonda Ah, y están exactamente igual que los trigos que están, digamos, acá en la zona. ¿esto de tanta distancia es por un poco para explorar, digamos, calidad que haya en otros lugares o por alguna cuestión, digamos, No, es una cuestión comercial, nada comercial? más. Ujú. Sí, 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 es una cuestión comercial. Bien, bien, bien. Y tampoco decís o sea, si nos volcamos, por ejemplo, a lo que es el sudeste, el sudoeste de la provincia, donde normalmente puede llegar a conseguirse quizás mercadería, Ahí están los mejores trigos, ajá, pero en su gran mayoría no son tan buenos. ah, No son tan buenos. tampoco. Y después tenés el tema de los costos. Vos tenés que Sí, traerlo desde claro, allá claro, y claro, eso claro. tiene un costo. Y hoy estás silvanando muy finito. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué sería un trigo bueno? ¿A qué le llamamos un trigo bueno desde el punto de vista de la molinería? Un trigo bueno tendría que ser que tenga un buen pH. Cuando hablamos del peso hectolítrico, hablamos de que 76 hacia arriba, un trigo de 78, 80 de pH es un trigo muy bueno. El pH lo que te va a dar es que todo el grano en realidad está sano. Eso es fundamental. Y después tenés el tema del gluten. El gluten, que eso se usa mucho en el tema de la panadería, tiene que ser un buen gluten, y cuando hablamos de un buen gluten estamos diciendo que un 25, un 27, un 26 y ni hablar de un 32, 33 de gluten. Ujú, esos serían los mejores valores, ¿no? Esos serían los mejores valores. Eh, Después tenés vos otras cosas de rigor que se hacen, ujú, como por ejemplo la humedad, pero la humedad en los molinos tiene una, digamos, doble funcionalidad. Primero el acopio. Vos no podés acopiar granos de trigo con mucha humedad claro. porque de hecho tenés que estar preparado, como por ejemplo tenés que tener aireadores dentro de los silos, hay que estar moviéndolo constantemente. Y después que los molinos utilizan agua y entonces a los molinos no les es rentable traer granos con una humedad excedida Claro, porque el molino le tiene que agregar menos agua. claro, 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 claro. ¿El contenido de proteína influye también, Daniel, en La alguna medida? proteína influye, pero te lo va a dar el gluten. Ajá, Sí, claro, claro. sí, sí. Un gluten bajo es una proteína baja. Baja, en general, están relacionados. Están relacionados Claro. exactamente. Bueno, uno de los problemas, digamos, de esta campaña es precisamente ¿no? Es decir, el bajo contenido de proteína de los granos como consecuencia de los mayores rendimientos, o sea, el trigo de mayor rendimiento licúa, digamos, el contenido de proteína y esto se traduce también en menor contenido de gluten. Claro, exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Los glútenes están muy bajos, estamos hablando de...
y el estándar 25, 26, pero nosotros estamos recibiendo 20, 21, 22 de gluten. Claro. Eso es bastante complicado, primero para la molinería y después la molinería qué le va a dar a las panaderías, porque ellos están acostumbrados a trabajar con algo un poquito mayor. Claro, claro. Y digamos, este inconveniente, ¿cómo se maneja? O sea, qué previsión hay que tomar o cómo hay que ir separando mercadería, hay que ir mezclando. Cuando llega esta época, siempre los molinos tienen reservado, se guardan, digamos, trigo de cosechas anteriores. Bien. ¿Para qué hacen esto? Sobre todo para el cliente. El cliente no le podés entregar un trigo que todavía no está sazonado, porque de hecho fue cosechado hace 20 días atrás. Vos no lo podés entrar a la molienda y empezar a trabajarlo porque todavía no está bien sazonado ese grano. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mezcla granos viejos con granos de la nueva cosecha. Así se empieza a trabajar, que de hecho por lo general te suelen pedir los clientes eso, y los panaderos también lo saben. Entonces empezás a ajustar el molino de acuerdo a la cosecha que se estuvo produciendo. Una vez que se te termina ese grano viejo y vos ya tenés que comenzar a trabajar con grano nuevo, que por lo general ocurre a los 2 meses más o menos, ya ahí tenés que tener el molino listo para trabajar con ese nuevo grano. Acá te encontrás con 2 problemas y 2 problemas complicados. Uno de ellos es que el panadero necesita hacer pan. El molino tiene que darle una buena harina. Los ajustes del molino quizás no sean suficientes para poder entregarle esa harina al panadero. Ahí comenzás a recurrir a terceros, y cuando digo terceros, tenés que comenzar a aditivar esa harina para poder satisfacer al cliente de qué manera y que el panadero pueda trabajar esa masa. Claro. Hay muchas empresas que se dedican a eso. De hecho, el año pasado no trabajaron muy bien porque había buen trigo, había poca necesidad de aditivación, pero este año me parece que vamos a tener que trabajar un poco más con los aditivos. Y después el otro problema es el tema del fusarium, porque esta cosecha nos trajo un fusarium que quizás, por lo que pude ver yo, lo veo un poco más agresivo. Hace unos años atrás tuvimos, sí, una cosecha muy parecida con fusarium y recibíamos hasta un 3, 4, 5% de fusarium. Yo no lo vi en esta cosecha, ¿no? Estoy hablando de que estamos en 1, 2% de fusarium, no es tanto, pero está. El fusarium es un hongo que en la harina no es nada bueno, porque de hecho es tóxico y uno lo tiene que sacar. A eso lo tiene que sacar sí o sí. Y hay, digamos, empresas que hacen análisis de estas harinas y nos dicen dónde estamos parados. Eso es fundamental para saber nosotros si estamos haciendo bien las cosas o todavía nos falta para poder limpiar más ese grano. Claro, claro. Digamos, trabajo adicional, entre comillas, de la aditivación, ¿corre por cuenta del molino o queda en manos más de la panadería o el panadero, digamos, que recibe la harina del molino? No. El panadero usa un aditivo panadero siempre. Se le dé buena harina o mala harina, ellos sí o sí utilizan ese aditivo, pero el molino tiene que empezar a trabajar con aditivos para buscar la curva que necesita el panadero. O sea que diariamente, incluso, bueno, a medida que van ingresando las partidas, tienen que ir haciendo todas estas pruebas, digamos, de contenido de gluten, etcétera, como para ir clasificando, digamos, las distintas partidas. Sí. No se debería tener una gran batería de silos para poder almacenar, ¿no?, todo esto, pero
Canepa almacena por gluten. Hoy podemos decir de que si vamos a tener todo un mismo gluten, bueno, achicaremos los rangos y pondremos en un silo un trigo de 20 a 22, 23, después en otro silo 24, 26 y así. Y en base a eso se comienza a trabajar para hacerle todos los análisis que se necesitan. Se le hace las curvas, se le hace farinograma a todos esos trigos, y antes de ingresar al molino ya vas sabiendo vos con qué vas a trabajar y qué es lo que necesitas. Claro, claro. ¿Se acercan productores, digamos, de acá de la zona, de los alrededores, al molino, por ejemplo, y dicen, mirá, tengo este trigo, les puede interesar? Siempre ocurrió eso, pero hoy no hay oferta de trigo bueno para nada. Nadie Hoy tiene... no. Hoy no. Así que... Es todo el mismo trigo. Los productores están muy contentos, ellos tuvieron muy buenos rindes, la verdad que no habría por qué quejarse. Claro, claro. Pero en su gran mayoría no han tenido problemas. No se sembró calidad, nada más. Y la calidad, como se paga poco... ¿Vos ves que esto, entonces, digamos, se viene incrementando año tras año, digamos, esta problemática de la calidad del trigo? Yo para mí sí, es trigo. Si nos ponemos a pensar, es trigo. Que se rompa la cabeza el molino, yo voy a sembrar lo que mayor rinde tenga, el trigo que me resista a altas temperaturas, que me resista a la lluvia y todo lo demás, y que me va a dar un buen rinde. Claro. Te pongo un ejemplo, antiguamente los pan dulces se hacía con un trigo único, que era el famoso trigo proteo. Ajá, sí, Klein Proteo. Hoy no se sembró. Claro, y hace rato que ya no se está sembrando más. Alguno puede llegar a tener alguna partida, pero bueno, poco. Bueno, lo que pasa es que cuál es la desventaja del proteo, que tenía bajo rendimiento. Exactamente, no rinde. Entonces a mí no me conviene sembrarlo si soy un chacarero, ¿no? Pero, y bueno, al molino les servía porque todos los pan dulces de años atrás se hacían con ese trigo. Mirá vos. Y esto no conspira también, digamos, con la calidad, digamos, de exportación, porque bueno, Argentina siempre se caracterizó, por lo menos tiempo atrás, en proveer, digamos, el mercado internacional con trigo de buena calidad. Y esto que vos estás diciendo, digamos, va a contramano. El trigo de buena calidad se fue a la exportación. Se fue. Sí. Para exportar vos tenés un estándar y lo tenés que respetar. Claro. Digamos, el productor dice... Lo tiro a la exportación y me quedo con esto que no lo puedo vender a la exportación, lo tengo que vender acá. Y eso es lo que está pasando. Claro. O sea, el perjudicado al mercado interno. Exactamente, 60-70% se va a la exportación, el resto queda acá. Qué problema, ¿eh? ¿Y hay puja entre los molinos, digamos? O sea, ¿hay sobreprecio, por ejemplo? No sé, decir, bueno, por ahí los globos salen y dicen, no, yo pago, no sé, un 20% más por tal trigo. No. Hoy prácticamente no. No, hoy tenés que conseguir trigo, hay buena oferta y no, hoy no. No, eso no. Se ha perdido, digamos, toda esa... Es que no tenés calidad, vos decís, claro. Bueno, lo voy a buscar a Córdoba, que sé que en Córdoba, entonces me adelanto y compro primero allá, claro, porque, digamos, en Córdoba la cosecha comienza antes. Sí. Pero no. Pero bueno, ahí ya entrás también con el tema de los costos, como vos decías al principio, si tenés que traer un trigo de 800, 1000 kilómetros, no sé si te dan los números tampoco. Claro, hoy es muy finito todo es muy finito, sí. Qué bárbaro. Bueno, pensar que en otras épocas, por ejemplo, bueno, hoy lo charlábamos fuera de aire, algunos tipos de convenio o alianza, digamos, del molino con los productores para precisamente evitar esta problemática que se está presentando hoy, ¿no? Entonces, bueno, se llegaban a acuerdos donde el productor utilizaba determinada variedad de trigo, aplicaba determinado paquete tecnológico, buscando precisamente cumplir con las condiciones, los requisitos de calidad del molino. Pero bueno, eso ya hoy tampoco está vigente. No, hoy ya no se hace. No analizan, digamos, no se analiza esto como para poder implementar algo. Está bien que no todas las campañas son iguales. Pero claro, bueno. Exactamente. El trigo todos los años cambia. Por eso lo digo
con conocimiento. Sí, Tenés sí, que sí. ajustar el molino todos los años, todos los años. Se me viene ahora a la cabeza la campaña de la seca. Si te acordás, Ujú. ese año, digamos, Sí. bueno, hubo rendimiento de 1000 kilos, 800, 1200, y era un trigo que tenía proteína, no sé, 30 y pico por ciento, porque era un granito flaquito, sin harina. Entonces ahí el problema era al revés. Exactamente, ese es uno de los graves problemas que tuvimos, inclusive ni mojándolo podía llegar a la humedad deseada. Claro, Vos lo mojabas, lo hacías reposar al grano, pero no, nunca llegabas a la humedad deseada. claro. Sí, sí, sí. Así que siempre, bueno, algún inconveniente tiene que haber, ¿no? Porque si no tampoco Sí, sería pero a todo tan veces fácil. los molineros está bueno que descansen un poco. En cuanto a equipamiento, Daniel, de los molinos, digamos, pensando en todo esto también, ¿no? Hay instrumental nuevo, digamos, alguna maquinaria nueva que pueda estar suplantando algún tipo de inconveniente. No. No, las máquinas de limpia que existen son muy buenas, son excelentemente buenas. De hecho, al grano se lo limpia muy bien, solo que hay que saber calibrarlas. Ajá. Pero no se olviden que hoy viene de la cosechadora, pasa a un silo o a un camión, de ese camión viene directo al molino. Claro. Vos tenés que ya tener preparado la batería de maquinaria para comenzar a limpiar antes de llevarlo al silo. Claro. O sea, es una prelimpia que se llama, que le haces una limpieza así un poco por arriba al grano. Y después, una vez que está en el silo, una vez que está seleccionado, ya lo entrás a lo que nosotros llamamos mojado de trigo, Claro. que es el acondicionamiento. Ahí ya tenés máquinas mejor preparadas y ya están como para hacerle la segunda limpieza y final, la limpieza de ese grano. Claro. Bien. Si hablamos de máquinas modernas, hoy hay una máquina que está siendo muy utilizada por aquellos productores que utilizan semillas, Sí. que es la famosa máquina Sortex, que es una máquina que trabaja por aire comprimido, toma una fotografía de lo que vos no querés, de la basura, de lo que a Sí. vos no te sirve, y entonces dispara, o sea, el grano cae sobre una mesa densimétrica y dispara, inyecta, digamos, aire y saca el grano de donde, o sea, el grano que no sirve, Claro. te lo saca hacia un costado y Claro, claro. vos ya no lo utilizás. Claro. Esto pasaría con el Fusarium, por ejemplo, que vos mencionabas. Sí, parte. en parte sí. Puede que a lo mejor, no te olvides que es una fotografía, Claro. ¿no? El Sí, sí. Fusarium es un grano chuzo, Sí, sí, sí. un color blanquecino y a veces suele ser rosado. Cuando está rosado, que de hecho esta Sí. campaña lo hubo y mucho, es porque está bastante atacado el grano. Claro. Bueno, sacas una fotografía de eso y supuestamente debería sacarlo. Claro. Debería sacarlo. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, un panorama entonces actual, ¿no? De lo que fue un poco esta campaña, la problemática que se presenta, ¿no? Para el transcurrir del año, bueno, los desafíos también que hay que enfrentar y bueno, toda esta cuestión, digamos, de la calidad de trigo que, como decíamos hoy, digamos, nunca se repite, ¿no? Nunca un año va a ser igual al otro, a pesar de que, bueno, hemos tenido por ahí campañas buenas, pero también resaltamos lo que fue la campaña de la sequía y esta con lluvias excesivas que motivaron, digamos, muy buenos rendimientos, pero muy mala calidad. Muy mala calidad. Sí. Sí. Así que Sí, bueno, sí, sí. Espectacular, Daniel, te agradecemos mucho tu participación, tu presencia y estar aclarando todos estos puntos que realmente son interesantes, ¿no? Que la gente los conozca. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Bueno. Espero que el próximo año nos podamos sentar y decir, bueno, hoy ¿Cómo no? vamos a andar mejor. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Daniel, muchas gracias. Gracias. Hacemos un pequeño cortecito y ya volvemos con más INTA en la radio. Somos